Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. A mí me crucificaron, a mí me rechazaron, les dolía lo que yo les decía, porque les decía la verdad. Hermanos, corrijan a sus hijos, denles un par de buenas nalgadas y van a ver si no se enderezan. No es violencia eso, no, el padre. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Ordinariamente, este domingo en que seguimos leyendo esta primera parte de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, continúa con estas dos afirmaciones: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, dos elementos fundamentales en donde pues se nos encargan labores muy particulares de parte de Dios a nosotros los cristianos, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ordinariamente se habla más de la luz. Son muchos los pasajes, sobre todo en el Evangelio de Juan, que uno de los elementos principales de su teología es el tema de la luz. Entonces, pues por ahí generalmente se va desarrollando la visión de este domingo. De hecho, la primera lectura empuja también el tema de la luz, y durante algunos años hemos estado pues tratando qué es lo que significa para nosotros, las implicaciones que tiene ser luz del mundo, los que iluminan, los criterios, quienes dan los criterios para este mundo, etc. Sin embargo, si se fijan, poco hablamos del tema de la sal. Y es particularmente interesante que, pues, lo primero que nos dice el Señor es que nosotros somos la sal de la tierra y después la luz del mundo. Este tema de la sal me parece interesante. De hecho, encontré algunos elementos que creo que nos pueden ayudar y que, pues, la verdad, yo mismo no había considerado dentro de mi propia formación el descubrir todo lo que el tema de la sal trae para nosotros. Y el autor que consulté para este tema nos presenta 4 elementos. 2 de ellos generalmente ya los hemos conocido, yo he hablado de ellos. Pues uno, que es el más socorrido generalmente, el tema de que la sal pues da sabor. Y el segundo, el tema de que la sal preserva. 2 elementos muy importantes que conocemos naturalmente y que generalmente de ellos hemos hablado. Hoy tocaré estos 2 temas
Pero hoy hay otros dos temas que no se me habían ocurrido, no había descubierto esto, aunque pues es bien evidente. ¿Qué otra cosa hace la sal además de preservar y de dar sabor? Cauteriza, sí, pero por ejemplo, cuando le ponemos mucha sal, es más, cuando vamos a las cantinas o así a echar la copita y todo eso, la comida nos la dan con bastante sal. ¿Para qué? Para que me dé sed. La sal nos da una sed tremenda, ¿no es cierto? Es un tema que no hemos visto y vamos a ver el tema de la sal que produce sed. Y allá nos decía, sana las heridas, sí, pero ¿qué pasa cuando le ponemos sal a una herida? Arde, ¿verdad? Nos arde. La sal irrita, ¿sí? Es un irritante. Entonces, fíjense, 4 propiedades interesantes de la sal. Vamos a ver cada una de ellas y cómo se amplía esta idea de ser la sal. ¿Qué es lo que tenemos que ser entonces? Bueno, entonces la primera idea que ya la hemos revisado en algunos momentos, la sal preserva. De hecho, es el elemento central. Jesús cuando lo propone, seguramente en la visión del evangelista, tiene la misión de preservar, porque era generalmente para lo que se usaba la sal, para dar sabor, y por eso dice, si pierde su sabor, pues ya no sirve para nada. Es decir, si pierde sus propiedades, pues dice entonces ya no sirve ni para tirarla, ¿verdad? O sea, no sirve para nada, es vil tierra, más que para que la gente la pise, ¿no? Porque se usaba mucho para la sal, era muy valiosa, porque no había refrigeradores. De ahí viene la palabra salario. Le pagaban a la gente con sal, porque se usaba para todo. Entonces, una parte del salario, una parte del sueldo que se le daba, pues venía en sal, en paquetes de sal, y otra parte venía en dinero para comprar otras cosas. Pero era algo importante el tema de la sal, porque con esta se salaba la carne, algunas frutas y el pescado. Eso ayudaba a preservar, porque imagínense, pescaban a los peces y luego ¿qué hacían con ellos? Ni modo que se los comieran todos en ese momento. Entonces tenían que durar, pues no sé, 2, 3, 4 días o más. La carne, mataban por ejemplo un becerro, imagínense cuántos kilos, y pues no se los iban a comer todos al mismo tiempo. Entonces era muy importante la sal porque nos ayudaba a preservar la comida. Ustedes son la sal de la tierra, es decir, nosotros, una de nuestras funciones es preservar, que no se corrompa el mundo. Y aquí pues me parece que tendríamos que entrar en una reflexión bastante interesante, porque nos encontramos con un mundo bastante corrupto, con un mundo que se ha corrompido, un mundo que hoy vive una moral completamente lejos de Dios, que vive en violencia, que tiene demasiados elementos que hacen que nuestra vida pues sea complicada. Hemos permitido que se corrompa el mundo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Y esto pues pone dificultad a nuestra vida. Quiere decir que nosotros no hemos cumplido con lo que Dios nos propuso. Ustedes los cristianos, ustedes mis seguidores, ustedes los que me escuchan, ustedes que están hoy aquí, ustedes y yo somos la sal de este mundo. Y tendríamos que haber evitado que esto se corrompiera. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos reciba allá en su casa y que vea toda la destrucción de nuestro mundo, de nuestras familias, a veces de nuestros propios hijos, del entorno en el que vivimos? ¿No creen que nos preguntaría, ¿y entonces qué hicieron? La sal de este mundo, mis hermanos, tiene que ver esencialmente con la evangelización. El evangelio es el que preserva. La vida espiritual es la que preserva y no la hemos difundido, no la hemos desarrollado. Hemos dejado ser un pueblo teocrático, un pueblo verdaderamente espiritual. Nos hemos, tristemente habría que decirlo,
nos hemos convertido en un pueblo mundano. Chequen ustedes algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué tanto se habla en nuestras reuniones de Dios? ¿Qué tanto somos invitados? No ampliemos más el círculo. ¿Qué tanto somos invitados dentro de nuestras propias familias a eventos relacionados con la oración, con la misa, con todos estos aspectos espirituales? He platicado con ustedes en un sinnúmero de ocasiones cuántas veces ustedes como familia se reúnen a la semana para tocar el tema de Dios, para orar juntos, para reflexionar la Sagrada Escritura, para venir a misa, para venirse a confesar. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones de comida, cuando estamos juntos, sale el tema del Evangelio? Se habla de Dios, se habla de la vida espiritual. Y ya no estamos yendo más allá de nuestras fronteras, de la frontera de nuestra casa. ¿Cuándo ustedes escuchan que se promuevan este tipo de eventos a nivel, social, comunitario, en los periódicos? Hemos fallado. No estamos salando al mundo. Y por eso el mundo, está hecho pedazos, está todo podrido. Porque nosotros los cristianos no hemos salado, no hemos inyectado sal al mundo, no le hemos metido vida espiritual a nuestro mundo. Al contrario, el mundo nos ha corrompido. El mundo ha hecho que nosotros dejemos de influir en la vida espiritual. Es muy triste ver cómo otras religiones, incluso no cristianas, se promueven más que nosotros. Con cierta frecuencia, cuando recibí el periódico, pienso que sea hoy igual, hace mucho que no recibo el periódico, porque hoy hay otros medios y además poco me informo así de muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el periódico continuamente salía invitaciones de la fraternidad solar, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con el budismo y con algunas otras cuestiones de yoga y de todo este tipo de cosas. Se promocionan continuamente el tema del Reiki. No faltan nunca en los periódicos los anuncios de ocasión de las señoras o señores que leen la mano, que hacen amarres. En la televisión tenemos programas, muchos más programas de este tipo que programas de influencia, ya no digamos cristiana, sino simplemente de valores. ¿Dónde está nuestra capacidad de salar? Y fíjense en esto, hermanos. Dice Jesús, si la sal pierde su sabor, o sea, si la sal pierde sus propiedades, y una de ellas es salar, es preservar, entonces, ¿para qué sirve? En el tiempo de Jesús, si yo le ponía sal y la sal no preservaba la carne, tírala, ¿verdad? O sea, no sirve para nada. Nada más para eso sirve. Hemos permitido que el mundo nos corrompa. La sal solamente pierde su sabor cuando se corrompe, cuando se mezcla con otra sustancia. Y entonces la sal deja de ser realmente sal y ya no sala y ya no sabe a nada, pierde completamente sus propiedades. Y hoy me parece que tendríamos que revisar un poco nuestra vida en este sentido. Yo me preocupo un poco en el tema del juicio, tanto mío como el de mi comunidad. Porque cuando el Señor nos encarga algo, yo estoy seguro que nos lo va a preguntar, nos va a pedir cuentas sobre esto. Porque era un encargo para nosotros. El mundo no debería de estar en la situación que está, mucho menos, por ejemplo, en México. Un país verdaderamente cristiano, nosotros católicos. En Estados Unidos, los primeros colonizadores, la gran mayoría,
por no decir que todos, eran cristianos, no católicos, la gran mayoría. Principalmente eran cuáqueros y algunos de algunas otras denominaciones. Era tan marcada la participación cristiana en el país del norte que ustedes pueden ver los billetes de los dólares, ¿verdad? Y van a ver que dice "In God we trust", o sea, nosotros confiamos en Dios, no confiamos en el dinero, al menos como idea central de un país, ¿verdad?, que se estaba empezando a formar con una gran espiritualidad, con una gran vía de comunicación con Dios. Hoy, díganme una película americana en donde veamos las iglesias, donde se hable de Dios, donde salga el tema religioso. Si ustedes rentan o consiguen los westerns, ¿no?, las películas del oeste, las películas del inicio de la conquista del oeste y las películas de este corte, van a ver que invariablemente en el pueblito había una iglesia y todos iban a la iglesia. Después se agarraban a balazos, ¿verdad? Pero había una concepción muy clara de Dios. Hoy el país americano está igualmente corrompido. ¿Y qué podríamos decir de la Europa? De una Europa que está en decadencia, una Europa que a Dios lo tiene pues allá en alguna estampita y en alguna de las iglesias, muchas de ellas ya cerradas. ¿Qué nos va a preguntar el Señor a nosotros sobre este tema? Ustedes son la sal del mundo. Y vean que la primera comunidad, cuando San Pablo empieza a predicar, su última indicación a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, un texto que ya conocemos, lo cito de memoria, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, los primeros versículos, dice: te encargo solemnemente que prediques, que anuncies el Evangelio, con oportunidad y sin ella. O sea, era una misión que tendríamos que haber cumplido. Jesús, antes de subir al cielo, otro texto que conocemos de memoria, Mateo 28, los últimos dos versículos, 19 y 20, vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado, lo que yo les he mandado. ¿Y qué hemos hecho? Como pueblo, ¿verdad? Como iglesia. ¿Le hemos fallado al Señor? No hemos hecho lo que Él esperaba que hiciéramos. El mundo jamás debería de haber conocido todas estas guerras, todos estos problemas. Al contrario, las guerras y todo lo que vivió el mundo antes de Jesús, pues se supondría que tendría que haber sido redimido, cambiado. Y de hecho así empezó a ser en los primeros siglos de la iglesia. Pero fuimos abandonando, el mundo nos va corrompiendo la sal que somos nosotros, va corrompiendo incluso el Evangelio y lo vamos cada vez pues diluyendo, vamos haciendo del Evangelio pues una mezcla así que se nos acomode de tal forma que ya no aprieta. O sea, dice el Evangelio una cosa y sentimos que nos aprieta y mejor hazte un ladito, échale agua, para que no apriete tanto. Resultado, un mundo corrompido. Un mundo en el que Dios ya no tiene participación. Y al no estar Dios en el mundo, el hombre que tiene esta mala raíz se echa a perder y echa a perder a la sociedad. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Hay que poner atención, ¿sí? Hay que poner atención para no corromperse. ¿Por qué pierde su sabor? Decíamos, ¿por qué se corrompe? Porque se contamina la sal. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, para que vean lo que nos dice este texto. Dice: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo.
Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Nos hemos contaminado. La sal se contaminó, se mundanizó. El cristiano, que es realmente una contradicción decir un cristiano mundano. O eres mundano o eres cristiano. Y sin embargo, hoy convivimos en esta situación interna con una mundanidad cristiana. Ya el Papa Benedicto XVI escribía sobre el neopaganismo. Y les he comentado que cuando leí este artículo, todavía no era Papa Benedicto, cuando él escribe esto y yo leí, era un compendio de artículos y entre ellos venía este de Ratzinger y hablaba del neopaganismo. Me llamó la atención leerlo porque dije, pues déjame ver de qué habla el Papa con Ratzinger, del neopaganismo. Y yo me imaginaba cualquier cosa menos la que leí. Porque el Papa define el neopaganismo como este cristianismo que está lejos de Dios. O sea, es decir, el cristiano que se ha corrompido, que ha perdido su sabor, que se ha mundanizado, dice. Ese es el neopaganismo. Y dice él, ¿verdad? Entre lo que escribe, dice, mucho más terrible que el paganismo de los primeros siglos. Porque en ese tiempo el pagano sabía que no era cristiano. Y entonces el anuncio del cristianismo le podría parecer interesante, revelador. Mientras que al que se ha corrompido, al cristiano que se ha corrompido, pues él piensa que está bien porque se cree cristiano sin serlo realmente. La sal perdió su propiedad, perdió su sabor, ya no sabe a nada, ya no propone nada, ya no conserva nada. Vean qué triste está esto, ¿no? Ustedes son la sal, pero una sal que no sala, dice hoy Jesús, ya no sirve sino para que la tiren y la gente la pise. Es igual que la tierra, no vale nada. Cosa que, como les decía al principio, era muy valiosa. La sal valía mucho. Hoy la podemos comprar por 5 pesos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo valía mucho. Sin sal se iba a echar a perder tu comida. Sin sal nada nos sabe. Sin sal el mundo no tiene sabor y se corrompe fácilmente. ¿Con qué le volveremos a dar? Híjole, este es el problema más grave. Dice Jesús, ¿con qué le devolveremos su sabor? ¿Cómo haremos regresarle el sabor al cristiano? A nosotros, hermanos. ¿Cómo nos dará el sabor nuevamente? Según el Evangelio, pues ya no tiene remedio, ¿no? O sea, el cristiano que no sala, el cristiano que no tiene propiedades como sal, no le podemos regresar el sabor. O tendrá que ocurrir un milagro, ¿no? Para que la sal pues vuelva a saber. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es retirarnos del mundo y no irnos como pasó en otro tiempo, irnos a un convento, no. Dice, no amen al mundo. La gente está preocupada de todo el tema migratorio. Los que estamos aquí, los de allá tienen por qué estar preocupados si los regresan. Pero muchos de los comentarios que oímos aquí es, ya no vamos a poder ir a McAllen. Ya no vamos a poder viajar a Nueva York. O sea, estamos pensando en las cosas del mundo. No amen las cosas del mundo. Todos estos detallitos, ahorita a propósito de todo este tema que se ha pues detonado con estas políticas nuevas de los Estados Unidos, pues nos revelan qué hay en el corazón, qué es lo que nos preocupa.
No nos preocupa el tema espiritual, nos preocupa el tema económico. Y no es que no sea importante, pero hay cosas más importantes. ¿Cómo le devolveremos el sabor? Pues regresando a lo que le da sabor, que es la vida espiritual. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, pues no ama al Padre. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Por eso se pierde el sabor. Por eso dejamos de ser sal que sala. Y nos convertimos en un poco más de las toneladas de tierra que hay en el mundo, que no sirven para nada. Decíamos, pero hay dos elementos más que tendríamos que recuperar y que ver qué tanto verdaderamente está nuestra sal trabajando, tiene propiedades todavía. Y decíamos que la sal irrita. Cuando la ponemos en una herida, irrita. El cristiano irrita en la comunidad. Y lo decía Jesús, los van a perseguir. ¿Por qué? Porque decimos las cosas como son. No tenemos empacho en proclamar el Evangelio y decirle al hermano, eso que estás haciendo está mal. Y eso le irrita, le molesta. Decíamos hace una semana, ¿verdaderamente tu vida le molesta a alguien? Tu ser cristiano, tu pensar, tu actuar como cristiano, ¿le causa escozor a alguna persona? ¿Lo irrita, lo molesta? Y vean que ordinariamente, nuevamente regresando a aquel tiempo, la sal se usaba, no le voy a poner la sal a propósito para fastidiarlo, sino se pone la sal precisamente como alguien comentaba aquí, porque la sal cauteriza, te arde, ¿no? Pero como seca, pues entonces la herida deja de supurar y se cauteriza. Pero, ay Carlitos, arde, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tendemos a hacer cuando nos echan sal en una herida? Pues quítate de aquí, échale agua, ¿verdad? Porque me está ardiendo. Así es el cristiano en el mundo. Al mundo le arde. Y no lo hacemos cuando nosotros entramos en este tema de la corrección o de decir las cosas como deben de hacerse, pues no lo hacemos para fastidiar a nadie, ¿no? Lo hacemos precisamente para sanar, para corregir, para enderezar, pero a la gente le arde, hay que echarle agua, echarlo afuera la sal. Al mundo le molesta por eso el cristiano, porque le arde. Incomodamos a la gente, incomodamos al mundo. Atención, si no lo incomodas, pues es que tu sal, le echaron sal, pero como no sala, ni me arde. Tu presencia, tu participación en la sociedad, en tu escuela, como padre de familia, etcétera, le molesta a alguien. Cuando tú hablas de estas cosas a alguien, le incomoda. Fíjense lo que nos dice el texto de Mateo 23, 25, 33, en un diálogo que tiene Jesús con los fariseos. He tocado ya en alguna otra ocasión esto para explicar que Jesús, pues no es que le caigan mal los fariseos, ni que quiera, pues, o sea, Jesús amaba a todos, a los fariseos y a los no fariseos y a los ladrones y a todos los amaba. Pero le molesta a la gente esto. 23, 25 dice: Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios de la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello.
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseos ciegos, primero limpien por dentro el vaso y así quedarán limpios también por fuera. Duro y a la cabeza. ¡Cambien! Ustedes hacen todo esto, pero esto no sirve. Esto al contrario, les perjudica. O sea, le pones sal, hay que curar esto. Y le pones sal. ¿Y qué terminaron haciendo los fariseos? Lo mataron, ¿verdad? Hay que quitarse la sal. ¿Por qué? Porque nos duele, nos dice las verdades. Esto que les está diciendo Jesús, pues no era falso. Todo esto la gente lo sabía y le molestaba. Pero nadie tenía las agallotas que tenía Jesús para decírselos. Había que ponerle sal a la herida para cambiar, pero no cambió. Pero no cambió porque la sal de Jesús no salaba. No. Tan salaba que le molestaba, le irritaba al pueblo lo que Jesús decía. A los fariseos les ponía sal y pillaban. Tanto fue la sal fuerte en la herida que en vez de cauterizarla, pues causó la muerte de Jesús. Rechazaron la sal. En la teología de Juan, rechazaron la luz. Son elementos muy parecidos, la sal y la luz. Tienen elementos que pueden dirigirse claramente de la misma forma como lo estamos haciendo ahorita con la sal. Entonces la sal tiene que ponerse en la herida. Y hay que ponerle, hoy nuestro mundo, mis hermanos, tiene un chorro de heridas. Ayer que daba una conferencia para los padres de familia en un retiro, les decía, por ejemplo, los padres hoy no le quieren poner sal al hijo. Ven que el hijo hace un montón de cosas que no debe, pero tienen miedo de corregirlo. No se atreven, ¿no? Les tiembla la mano. En vez de, pues ponle sal y corrígelo. Claro, le va a arder al otro. Una buena nalgada y un buen cintarazo, pues claro que le va a arder. Pero se va a corregir. Si no le ponemos sal a la herida, se pudre, hermano, se pudre. Por eso está podrido nuestro mundo, porque nadie le echó sal a esto. Vimos para dónde iban todas estas cosas. Ahorita seguimos viendo para dónde van. Pero nadie quiere hacer nada. ¿Se acuerdan que les decía hace no mucho tiempo, no? Les decía, pues, venimos a misa, escuchan lo que yo les digo. Estoy seguro que les parece bien, les parece sensato, viene de la palabra de Dios. Les parece que es aplicable porque pues trato de aterrizarlo a sus vidas, pero nadie lo hace. Y entonces pues el mundo se sigue pudriendo, la herida se sigue infectando, porque nadie le echa sal. Nos gusta oír, como Herodes, ¿no? Que le gustaba oír que le echaba carrilla el Juan el Bautista, pero ahí lo tenía protegidito porque Herodías lo quería matar. Y le decía sus verdades, no te está permitido estar casado con la esposa de tu hermano. Sal, ¿verdad? Échele sal al animal, ¿quién te picó? ¿No? ¿Se acuerdan del juego de Pipi y Cigañas? ¿No jugaron ese juego? Bueno. Échenle sal. Y Juan le echaba sal a la herida de Herodes. ¡Órale, va! Nada más que al echarle sal a la herida de Herodes, le echaba también sal a la herida de Herodías, la concubina, la amante. Finalmente le echó tanta sal que dijo Herodías, basta, y lo mandó matar. Así pasa este rollo, ¿eh? Por eso Jesús nos previno, los van a perseguir. A mí que soy la sal de todas las sales, el que le da sabor a la sal, a mí me mataron, a mí me crucificaron, a mí me rechazaron, les dolía lo que yo les decía, porque les decía la verdad. Hermanos, corrijan a sus hijos, denles un par de buenas nalgadas y van a ver si no se enderezan. No es violencia eso, no, el padre
Y luego te pongo varios ejemplos y dices, Chihuahua, pues se me hace que sí, pero no, mejor no, así déjalo. Ahí la llevamos. Y yo digo, ¿para dónde la llevan? Vean el mundo, hermanos. Vean el mundo. Y el mundo que presiona con todo este tipo de elementos, ¿no? Que no nos permite ya, por ejemplo, echarle sal. Hoy una maestra peligro y que trate de corregir a un niño puede terminar en la cárcel. Ya les he platicado las reglitas de 30 centímetros, ¿no? Estire la mano. Ay, caramba. Sí les dieron con una de esas. Los que son del Chocomil para atrás ni se hagan, a menos de que hubieran sido muy santos en el salón, que no creo. Un reglazo sí te lo llevaste en la mano, ¿ah? Y decía la maestra, y si no estiras, te voy a dar en la cabeza. No, pues estirabas la mano, ¿ah? Un buen reglazo en la mano. Hoy una vez maestra le da un reglazo en la mano a un niño y termina en la cárcel seguramente. ¿Y luego qué? ¿A poco le ibas a ir a decir a tu mamá que te habían dado un reglazo en la mano, la maestra? Porque inmediatamente te iba a preguntar, ¿y por qué te pegaron? Valiendo queso, ¿ah? No, pues es que, ¿qué estabas haciendo? Para que la maestra te haya dado un reglazo, ¿qué estabas haciendo? No, pues lo que pasa es que le estaba estirando el pelo ahí a una niña, ¿verdad? Y el rollo hasta que ya pilló la niña y entonces me llamó la maestra y me dio el reglazo. Ah, ¿le andabas estirando el pelo a una niña? Muy bien, espera que venga tu papá. Y llegaba el papá y la mamá le platicaba, así que estamos teniendo problemas contigo en la escuela. Eso no debe de ser. Ven para acá. Y riatas, un par de cintarazos, ¿ah? ¿Tú crees que le ibas a volver a estirar el pelo a la niña? No. Y si como quiera de osado lo volvías a hacer, te iban a dar otro reglazo en la mano. ¿Y a poco le ibas a decir a tu mamá que te dieron un reglazo en la mano? No. Le ponían sal, harta sal. Dolía, ardía. Uy, ¿no? Ardía. Pero se curaba la herida. Se curaba la herida. Y por eso nosotros, los del Chocomil para atrás, a los que nos dieron los reglazos, a los que nos dieron un par de cintarazos de cuando en cuando, a los que le pusieron sal en la herida, estamos sanos. La herida se sanó. Estamos sanitos. Gracias a la sal, hermanos. Nuestros papás tenían sal. Fíjense que el Señor no dijo, ustedes son el azúcar del mundo. Véngase mi chulo, mi hijito, ¿qué le hicieron? Ay, maestra condenada, ahorita va a ver cómo le va. Véngase mi amorcito. ¿No? ¿Ustedes han leído alguna parte en donde diga Jesús que nosotros somos el azúcar del mundo? No. Somos la sal que preserva, que sana, que tiene sabor. La sal, no el azúcar. Y finalmente, ¿qué decíamos? La sal nos da sed. La sal nos da sed. El cristiano tiene que provocar sed. ¿Sed de qué? Sed de justicia. Sed de Dios. Sed de una vida de rectitud. Viéndonos a nosotros, la gente debería de sentir sed. Yo quiero ser como tú. Eso es tener sed. El niño debe desear ser como su papá. Tiene sed del padre. La niña de su madre. Y la gente que se junta con nosotros debe de tener sed. Si verdaderamente salas tu comunidad, tú debes de estar provocando sed en los demás. Por eso decía San Pablo, 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Si verdaderamente salamos, producimos sed. Estamos salando. ¿Le estás poniendo sal a la comunidad en la que vives?
La gente quiere ser como tú. ¿Produce sed tu vida? ¿Cómo quisiera yo ser como Juanita, o como Lupito, o como Pedro, o como te llames? Porque ven en ti algo maravilloso y dicen, yo quiero ser como él. Mi familia quisiera que fuera como la familia de los González. Me da sed, tengo mucha sed de ser así. Sed de amor, sed de paz, sed de alegría, sed de todo lo bueno que hay en la vida. Nuestra vida, cuando sala, produce sed. Si no produce sed, pues no está salando. Vean entonces, mis hermanos, qué importante lo que Jesús nos ha encomendado. Ser sal que preserva, ser sal que sala, ser sal que cura, ser sal que da sed. Todo eso tenemos que ser nosotros. Deberíamos de serlo. Y nuestro mundo sería diferente. Imagínense si la gente tuviera sed de ser como nosotros. Y si nosotros fuéramos verdaderamente esa sal que sala. Si nosotros fuéramos realmente lo que dice el Evangelio. Hermanos, pues nuestro mundo, nuestro país, nuestra sociedad serían diferentes. Si realmente tuviéramos el valor de salar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Si supiéramos levantarnos y decir las cosas como Jesús, ciertamente pues nos perseguirían, irritaríamos a los demás. Pero esa irritación, si permanece, finalmente se cura. Arde mucho, duele mucho, pero cura. El Evangelio cura las heridas. Es duro, es irritante, pero sana. Busquemos que nuestra vida, mis hermanos, regrese a ser sal. Apartémonos del mundo. El mundo nos corrompe, destruye nuestra capacidad de salar. No amen, leíamos hoy en el texto de Primera de Juan, no amen las cosas de este mundo. Amemos las cosas de Dios. Busquemos tener una vida más espiritual, más cercana al Evangelio. Permitamos que el Espíritu Santo nos vuelva a salar, le devuelva a nuestra vida el sabor, la sal, las propiedades propias de la sal. De lo contrario, si este mundo pierde la sal, ¿quién le devolverá el sabor? ¿Quién lo llevará por el camino de la paz, de la felicidad, de la integridad? Por eso los cristianos tenemos una labor, un papel que nada ni nadie puede sustituir. Nosotros somos la sal de esta tierra. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.